mucho de lo que hace, yo diría que casi todo de lo que hace Rafa, lo hace de una manera muy concienzuda, muy bien explicada y por supuestísimo que merece la pena poderlo compartir. Yo no sé cuántas personas han podido ver este trabajo, pero concretamente para mí es digno de tenerlo en cuenta. Incluso en el grupo de estudio nosotros lo vamos leyendo muy despacito porque vamos consultando luego cada parte que él nombra y demás en el libro, pero es verdaderamente muy interesante. Él comienza diciendo que la carrera ascendente es el factor más importante en cualquier estudio sobre los mortales del tiempo y del espacio. Eso lo dice el libro en el documento 40, apartado 5, párrafo 15, ¿no? A partir de ahí, concretamente, Rafa viene a decirnos, nos habla, bueno, primeramente, bueno, ya llegaremos, sí, voy a por ahí. Habla de la carrera ascendente, dice que ese es el largo camino de progreso material, intelectual y espiritual que podemos recorrer si así lo deseamos desde nuestra condición inicial de seres humanos mortales en nuestro mundo de origen, el planeta Tierra, Urantia, hasta lograr la condición de espíritus perfeccionados y eternos y aún más allá de ese logro. En Urantia pasamos por una prueba corta, intensa durante la vida inicial de nuestra existencia material y posteriormente en los mundos mansiones y en otros mundos de nuestro sistema, de nuestra constelación y de nuestro universo local, atravesaremos las fases morontiales de la ascensión. Más tarde aún, en los mundos favoritos de nuestro sector menor, de nuestro sector mayor y de nuestro superuniverso. Pasaremos por las verdaderas etapas espirituales de la progresión y nos prepararemos para el tránsito hacia el universo central de Abona. En los 7 círculos de Abona, nuestros logros serán intelectuales, espirituales y experienciales. Y existe una tarea concreta a realizar en cada uno de los 1.000 millones de mundos distribuidos en los mencionados circuitos, que finalmente, desde el circuito interior de Abona, continuaremos hacia el mismo centro del universo para residir en el paraíso y ser admitidos en el cuerpo de la finalidad. Con esto complementaremos la carrera ascendente revelada y que, al parecer, como finalistas, nos espera un inmenso destino aún sin revelar. Esto que acabamos de ver es una rapidísima panorámica, pero vamos a ir más despacio, conociendo esos mundos que acabo de mencionar, las diferentes etapas de nuestra carrera ascendente y el progreso que realizaremos en cada una de ellas. En ese largo camino que vamos a pasar por 7 etapas de progreso muy diferentes entre sí. Este trabajo, quiero comentaros que está dividido en 7 etapas. Yo hoy voy a dar, por el tiempo, voy a dar simplemente la primera etapa. Esa etapa que comienza con la de los mortales planetarios, que es nuestra etapa actual, nuestra primera etapa. Podemos verla en la parte inferior. Después de nuestra muerte pasaremos a la etapa de supervivientes dormidos, en la que no existe ningún progreso. Cuando nos despiertes, continuaremos con la etapa de estudiantes de los mundos mansión. Después seguiremos con la de progresores morontiales. De ahí pasaremos a la etapa de pupilos del superuniverso, luego a la de peregrinos en Abona y finalmente llegaremos a la etapa de ciudadanos en el paraíso y en ella podremos alcanzar al cuerpo de la finalidad. Pues bien, podemos comenzar con la etapa de los mortales planetarios. Esta es la etapa inicial de nuestra carrera ascendente, la que actualmente estamos viviendo y experimentando. La quiero tratar con detalle porque para entender todo lo que nos espera después resulta imprescindible hacernos plenamente conscientes de que ya hemos comenzado ese largo camino de la vida eterna
y recordar algunos conceptos básicos de esa primera etapa, porque constituyen la base de todo nuestro futuro. Vamos a hablar de los contenidos. En esta primera etapa vamos a profundizar en los siguientes contenidos. Primero, en nuestros elementos constituyentes. Otras ayudas que recibimos. Los 7 círculos psíquicos de progreso humano. Logros que alcanzaremos en cada círculo. La muerte y tipos de muerte. Y por último, ¿qué ocurre después de la muerte física? Bien, pues empezamos examinando nuestros elementos constituyentes. En esta primera etapa comenzamos nuestra vida como seres evolutivos de origen animal, pero con potencial ascendente, y para ello se encuentra nuestro desarrollo y crecimiento como tales seres, y disponemos de los 5 elementos que vemos en pantalla: el cuerpo, la mente, la personalidad, el espíritu y el alma. El cuerpo es nuestro mecanismo electroquímico, viviente, pero mortal, de naturaleza y origen animal, provisto de estructuras cerebrales, nerviosas y otras que permiten la superposición y manifestación de los otros 4 elementos ya mencionados. El cuerpo físico nos lo proporcionan nuestros padres materiales, que igualmente son de naturaleza y origen animal. La mente. Perdón. El cuerpo es del que hemos hablado. Vale. La mente. La mente es la inteligencia asociada a la vida emocional y a un sistema energético material y mortal, el cerebro, a través del cual funciona, piensa, percibe, siente y recuerda. La mente incluye la totalidad de la experiencia consciente e inconsciente y puede elevarse hasta el nivel del espíritu mediante la adoración y la sabiduría. Nos la otorga el espíritu madre del universo local a través de 7 espíritus ayudantes de la mente. 5 de ellos son comunes al animal y al ser humano: intuición, comprensión, valentía, conocimiento y consejo. Los otros 2 son propios del hombre: la adoración y la sabiduría. La mente humana tiene conciencia de sí misma, que es la identidad, porque al estar bajo la influencia de los 7 espíritus ayudantes, solo necesita para funcionar el cerebro, al que ya está asociada. La personalidad. La personalidad es la única realidad invariable en nuestra experiencia, siempre cambiante, que unifica los restantes elementos asociados del ser humano: el cuerpo y la mente, que ya hemos visto, y el espíritu y el alma, que veremos enseguida. La personalidad es un don que nos otorga el Padre y que en su máxima manifestación incluye las siguientes cualidades: identidad y conciencia de sí mismo, que radica, como ya hemos visto, en la mente de la criatura. Voluntad propia o libre albedrío, posibilidad de rebelarse y sentimiento de hermandad con otras personalidades semejantes. Rafa nos dice aquí que lo que sigue no es indispensable ahora, pero es bueno saberlo. Todas las cualidades que acabamos de mencionar dice que son inmediatamente entendibles, salvo quizás la voluntad propia o el libre albedrío. Esta está implicada en la decisión moral, que requiere sabiduría, la elección espiritual, que requiere discernimiento de la verdad, el amor desinteresado y, consiguientemente, el servicio, la fraternidad, la cooperación intelectual, que requiere lealtad al grupo, la perspicacia cósmica o captación de los significados universales, la consagración de la personalidad a hacer la voluntad del Padre y, por último,
la adoración o reconocimiento sincero de los divinos, de los valores divinos y del amor de Dios. Bien, una vez dicho esto, vamos a hablar de nuestro espíritu. El espíritu dice que es un fragmento personal, que es un fragmento prepersonal, divino e inmortal, que también el Padre Universal nos otorga para que resida en nuestra mente y desde allí nos oriente moralmente y realice en ella los ajustes necesarios para propiciar nuestro avance espiritual. Este espíritu divino está destinado a fusionarse con nosotros, con nuestra personalidad, si así lo deseamos y trabajamos para ello. En el libro de Urantia recibe el nombre de ajustador de pensamiento o monitor de misterio. Hablamos del alma. Dice que el alma es una adquisición experiencial que nace de la espiritualización de la mente por contacto con el ajustador y que a medida de que los seres humanos elegimos hacer la voluntad del Padre. Y cuando hacemos esto, el espíritu interno se convierte en el Padre y la Madre, se convierte en el Padre y la mente en la madre de esa realidad emergente que es el alma, que está potencialmente destinada a sobrevivir a la muerte finita. De ese modo, los seres humanos trascendemos las limitaciones temporales de nuestro cuerpo y de nuestra mente, identificándonos con el alma que asegura nuestra continuidad y nuestra asociación voluntaria con el Padre, hasta el paraíso. La sustancia del alma no es material ni espiritual, sino morontial, que es un estado intermedio entre ambas. Bien, pues esto que hemos visto son los 5 elementos que constituyen nuestro ser en una primera etapa de nuestra larga carrera. Veamos ahora la etapa de los mortales y concretamente esas ayudas que se ha mencionado, las vamos a comentar. Además de los elementos ya mencionados, todos disfrutamos del servicio de los ángeles guardianes y de otras órdenes de mensajeros del Espíritu Infinito. Todos somos liberados de las cadenas de la carne mediante la muerte natural, salvo aquellos que durante la vida física funcionan con el ajustador. Todos vamos a los mundos morontiales de evolución espiritual y de progreso mental, salvo aquellos en los que se produce la muerte espiritual o del alma. Además, después de Pentecostés, se universalizó para todos los seres humanos de Urantia la enseñanza y la guía de una triple dotación espiritual. Primero, el ajustador de pensamiento que ya hemos mencionado y que procede del Padre. Segundo, el espíritu de la verdad, que procede del Hijo Eterno. Recibimos a través de Miguel de Nevadón, Hijo de Dios y Creador del universo local, que encarnó en nuestro planeta con Jesús de Nazaret. Y 3, el Espíritu Santo, que procede del Espíritu Infinito, recibido a través de la ministra divina, compañera de Miguel de Nevadón, en la creación de ese universo local. El punto número 5 dice que a medida que progresamos en la escalera de la inteligencia y de la percepción espiritual, recibimos nuevas influencias espirituales superiores. Los 7 círculos psíquicos del progreso humano. Los 5 elementos que ya hemos visto que poseemos, cuerpo, mente, personalidad, espíritu y alma, y con las otras ayudas que recibimos, los mortales planetarios tenemos la oportunidad y la responsabilidad de alcanzar en nuestra vida determinados logros individuales de progreso, es decir, de desarrollo material, intelectual y espiritual. Y este progreso individual de los seres humanos se alcanza y se mide por la conquista y el paso sucesivo de los llamados 7 círculos psíquicos o también
llamados círculos cósmicos. Por lo tanto, podemos decir que los 7 círculos psíquicos consisten en 7 niveles de progresión humana, que comienzan en el escalón siguiente al puramente animal. Eso sería la entrada en el 7º círculo, y nos conduce finalmente a descubrir que somos ciudadanos del universo y que formamos parte de la experiencia cósmica del Ser Supremo. El punto número 2 nos habla del dominio de esos círculos y dice que está relacionado con el crecimiento del alma. Y este crecimiento puede ser cuantitativo o cualitativo. Se produce un crecimiento cuantitativo de nuestra alma a medida que sorprendemos los significados. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy después? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Cuál es la finalidad de este universo? Etcétera, etcétera, de la realidad finita en la que estamos inmersos. Recuerdo que la realidad tiene 3 niveles: el material, el intelectual y el espiritual. Pero el crecimiento cualitativo de nuestra alma está ligado a nuestra fe y a nuestros actos. Porque, por un lado, depende totalmente de nuestra fe, de que nuestra fe capte la verdad de que el hombre es hijo de Dios. Y cuando esto ocurre, es verdad, se convierte en experiencia. Pero por otro lado, nuestros actos, nuestras obras, la realización de la voluntad de Dios son imprescindibles para alcanzar la conciencia de que somos parte integrante de esa realidad cósmica del Ser Supremo. Pasamos a comentar que es importantísimo tener en cuenta que el avance a través de los 7 círculos psíquicos tiene que ver con el crecimiento equilibrado del conjunto de la personalidad humana, que incluye los aspectos corporales o materiales y los logros de la mente, y también el crecimiento del alma y la sintonía con el ajustador. Un crecimiento desproporcionado de unas partes sobre otras conlleva siempre 2 peligros alternativos: el de caer en la incapacidad para percibir las directrices del ajustador o el de interpretar fanáticamente esas directrices. Dice que también podemos saber que el hecho de atravesar esos 7 círculos no equivale a la fusión con el ajustador, aunque revela que se han alcanzado las etapas previas para fusionar con él. El ajustador colabora con nosotros desde nuestro interior y para que alcancemos los 7 círculos, y él mismo también progresa en ellos hacia su propio funcionamiento autónomo en el ámbito de esa realidad finita. Por otro lado, también los serafines, que son estimuladores de la mente, intentan continuamente provocarnos decisiones que conduzcan a superar esos círculos. No lo hacen desde el interior como el ajustador, sino desde el exterior, trabajando a través de nuestro entorno social, ético y moral. Y por último está finalmente decir que el alma refleja las acciones y las motivaciones de la mente, y que cuando la mente escoge la verdad, la belleza y la bondad, está recorriendo los 7 círculos bajo la guía de los 7 espíritus ayudantes de esa mente, unificados y dirigidos por el espíritu de la sabiduría. Y después de completarse los 7 círculos, el don de la mente moroncial se superpone a la mente que está bajo la influencia de estos espíritus ayudantes, lo que inicia la carrera moroncial.
dice que para conseguir esos logros y alcanzar esos círculos, lo primero que hay que decir es que es difícil definir con precisión los logros que pueden alcanzarse en cada uno de los 7 niveles de progresión humana, ya que varían para cada individuo según su capacidad y crecimiento equilibrado. Por ello, los reveladores no han establecido ninguna delimitación precisa que nos indique en qué círculo nos encontramos en cada momento cada uno de nosotros. Por lo que verdaderamente importa es que no es qué círculo nos encontremos, sino hacia dónde estamos caminando. No obstante, sí que se puede decir de un modo general lo siguiente. Primero, que comenzamos entrando en el 7º círculo, que es el más exterior, y que a partir de ahí nuestras decisiones intelectuales, nuestras elecciones morales, nuestro desarrollo espiritual, nuestra fe y nuestros actos determinan nuestro avance hacia cada uno de los círculos siguientes hasta llegar al primero. Segundo, que entre la conquista de los círculos cósmicos y la experiencia religiosa espiritual no existe una relación directa, pero que esta conquista acrecienta nuestro potencial de éxito y de logros humanos. Que la evolución cósmica, a través de estos círculos, se refleja de 3 maneras. En la sintonía progresiva con el ajustador, en la evolución también progresiva del alma moroncial, y el grado de realidad cada vez más alto de la personalidad humana. Por último, decir que la conquista de estos 7 círculos cósmicos no la alcanzamos antes de la muerte física, ya que formará parte de nuestra experiencia en los mundos de las mansiones, salvo que en la imposibilidad de alcanzar estos mundos haya culpa por parte nuestra o que nuestras intenciones y deseos no tengan el correspondiente valor de supervivencia. Entramos en el 7º círculo cuando desarrollamos 2 capacidades: el funcionamiento adecuado de la personalidad humana y la capacidad para alcanzar la individualidad espiritual, perdón. Nuestra personalidad dice que tiene un funcionamiento adecuado cuando podemos ejercer la elección personal, la decisión individual y la responsabilidad moral. La capacidad, creo que voy bien, y la capacidad para alcanzar la individualidad espiritual indica que nuestra mente está funcionando con los 7 espíritus ayudantes de la mente bajo la dirección del espíritu de la sabiduría, que nuestra mente ya ha recibido al ajustador del pensamiento, que también ha recibido al espíritu de la verdad y que se nos ha incluido en los circuitos de influencia del Espíritu Santo. Pero, ¿todos desarrollamos estas capacidades? Rafa dice que evidentemente no. Las personas con una mente normal alcanzan el 7º círculo y a partir de él van escalonando todos los demás hasta llegar al primero. Las personas con una mente no normal, incluyendo en esta categoría exclusivamente a aquellas que no pueden ejercer un poder normal de la voluntad conforme a lo que acabamos de ver, es decir, que no tienen capacidad para elegir ni para tomar decisiones ordinarias, que no se les puede exigir responsabilidad moral,
que no tienen capacidad para alcanzar la individualidad espiritual y para comprender personalmente a Dios. Estos no alcanzan este séptimo círculo y, en consecuencia, no experimentan el crecimiento equilibrado del conjunto de los aspectos de la personalidad que antes hemos mencionado. No obstante, estas personas, con una mente no normal, tienen asignada una compañía de serafines y un batallón de querubines encargados de servirlos y de vigilar que se les manifieste justicia y misericordia en las luchas por la vida de nuestro planeta. Por lo tanto, es obvio que merecen también toda nuestra comprensión, todo nuestro amor y todo nuestro servicio. ¿Tienen personalidad esas criaturas? Rafa cree que pueden tenerla, como cualquier otro ser humano, y cree que, tras su muerte, pueden ser despertados en los mundos de las mansiones, como despiertan a los niños que mueren sin ajustador. Pero esta es una cuestión que no está implícitamente resuelta en el libro. Dice que al entrar en el séptimo círculo nos convierte en verdaderos ciudadanos potenciales del universo local y, desde ese momento, pertenecemos a un grupo de 1000 mortales en condiciones similares de progreso y que estamos bajo el cuidado y la custodia de una pareja de serafines y una compañía de querubines auxiliares. De nuestro paso por los círculos 6 al 4, solo se nos informa de lo siguiente: que los 7 espíritus ayudantes de la mente ejercen una acción creciente y unificada para liberar a la mente de su dependencia de los mecanismos físicos de la vida material con el fin de introducirla cada vez más en los niveles mononciales de la experiencia. Que cuando alcanzamos el sexto círculo, pertenecemos a un grupo de 500 mortales en condiciones similares de progreso y que estamos bajo el cuidado y custodia de una pareja de serafines con una compañía de querubines. Que cuando alcanzamos el quinto círculo, pertenecemos a un grupo de unas 1000 personas y que la pareja de serafines con un grupo de querubines se encarga de nosotros. Y que cuando alcanzamos el cuarto círculo somos reunidos en grupos de a 10 y que una pareja de serafines asistida por una compañía de querubines se encargan nuevamente de nosotros. De nuestra entrada y paso por el tercer círculo se nos indica que desde que llegamos a este tercer círculo, una pareja de guardianes seráficos se dedican total y exclusivamente a nosotros, tras la cual se observa una evidente mejora de todas las fases de progresión cósmica y de desarrollo espiritual. Que nuestro ajustador se esfuerza por morontializar nuestra mente, y es decir, por hacer que nuestra mente se asemeje cada vez más a la mente morontial. Y a la vez por conquistar los círculos restantes y por alcanzar la etapa final de la asociación humano-divina antes de que se produzca la muerte natural y se disuelva esta asociación excepcional entre el ajustador y el guardián seráfico, y que la influencia de los 7 ayudantes de la mente disminuye progresiva desde el tercer círculo hasta el primero. Del segundo círculo no se nos dice nada específico. Ya en el primer círculo se nos indica que cuando llegamos a él, primero el ajustador ya puede hablar nos puede hablar de una manera directa e inmediata con nosotros, alcanzándose con ello el máximo desarrollo y acercamiento posible entre el ajustador y nuestra mente durante la experiencia humana. Segundo, que alcanzamos la madurez mortal y que los 7 espíritus ayudantes de la mente finalizan su influencia exclusiva en nuestra mente. Tercero, que en consecuencia la mente se vuelve cada vez
más semejante a la inteligencia del estado morontial. Y cuarto, que también que en ese primer círculo nos sentimos más intensamente ciudadanos del universo y parte integrante del ser humano. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la muerte y de los tipos de muerte. Vamos a considerar la muerte desde tres visiones y tres perspectivas diferentes. Primero, desde una visión puramente material. Segundo, desde una visión filosófica, con valores de supervivencia. Y tercero, desde el punto de vista de la supervivencia de la personalidad. Primero, los seres humanos entendemos normalmente la muerte como el cese físico de las energías vitales. Y en efecto, eso es la muerte desde un punto de vista puramente material. Cuando el cuerpo humano no responde a ningún estímulo, se entiende que la persona está físicamente muerta. Y para aquellos que solo consideran la muerte desde el punto de vista material, esta es la única muerte que existe. Sin embargo, desde su visión filosófica, con valores de permanencia, la muerte solo es el comienzo de una carrera permanente de aventuras excitantes y de maravillas sin fin al comienzo de una vida perpetua de anticipaciones y de un eterno viaje de descubrimiento. Pero en el terreno de la realidad, que ya conocemos, es decir, en lo que se refiere no meramente al cuerpo físico, sino a la supervivencia de la personalidad, existen en realidad tres tipos de muerte: la muerte espiritual o del alma, la muerte intelectual o de la mente y la muerte física del cuerpo y de la mente. La muerte espiritual o del alma se produce cuando se dan sucesivamente las siguientes circunstancias. El ser humano rechace definitivamente la supervivencia. Segundo, que tanto su ajustador como su serafín lleguen a la conclusión de que ese rechazo es real y emiten conjuntamente un informe declarando la total insolvencia o quiebra espiritual de ese mortal. Tercero, que ese informe del ajustador y del serafín se registre en Ubersa, la capital de Orgonton. Cuarto, que los censores y sus asociados reflectantes verifiquen la certeza de esas conclusiones. Quinto, que los gobernantes de Orgonton ordenen la liberación inmediata del ajustador. La muerte espiritual es completamente definitiva y aunque la vida física de ese individuo continúe por el simple impulso material de las energías cósmicas, el interesado ya está muerto cósmicamente y nunca más resucitará. Su ajustador se marcha a Divinington, pero su serafín personal o colectivo seguirá cumpliendo sus deberes respecto a ese individuo abandonado por el ajustador. La muerte intelectual o de la mente se produce cuando los circuitos mentales de la acción volitiva humana utilizados por el espíritu de adoración y el de sabiduría se rompen sin posibilidad de recuperación. Esto puede ocurrir por las aberraciones del intelecto o por la destrucción parcial del mecanismo cerebral. En estos casos, el ajustador queda inmediatamente liberado y parte hacia Divinington, y en los archivos del universo se considera que ese mortal ha encontrado la muerte, aunque el mecanismo del cuerpo físico continúe funcionando. El cuerpo menos la mente volitiva ya no es humana, pero el alma de ese individuo puede sobrevivir de acuerdo con la elección anterior
a su voluntad. Curioso. La muerte física, es decir, la muerte del cuerpo y de la mente, se produce cuando las estructuras cerebrales del ser humano no son necesarias para la dotación mental, dejan de funcionar y las energías medibles del cerebro detienen sus pulsaciones rítmicas vitales. Esto conlleva el deterioro de la mente y pone fin a la conciencia mortal, que no podrá volver a aparecer hasta que se haya preparado una situación cósmica que permita que esa personalidad humana ejerza de nuevo su actividad en relación con las energías vivientes. ¿Qué ocurre después de la muerte física? Pues después de la muerte física, el cuerpo físico y de la mente material aún sobreviven los otros tres elementos que constituyeron nuestro ser, pero no eran materiales. Dichos elementos serán indispensables para la resurrección posterior en el mundo de las mansiones, pero en el momento de la muerte del individuo quedan registrados, separados. Son el ajustador del pensamiento, el alma moroncial y la personalidad inmortal. El ajustador del pensamiento que nos otorgó el Padre no puede retener por ahora la personalidad del sujeto porque no es suya, porque no se ha fusionado con él, pero se queda con esa identidad del mismo que radica en la mente. Y tras la muerte de dicho sujeto, se va a Divinington. Pero antes de partir, realiza una copia duplicada de la memoria de la mente en la que residió, que contendrá aquellos acontecimientos de la vida humana que tuvieron valores y significados moronciales y espirituales, y que una de esas copias se la lleva con él para que, en el momento de la repersonalización, cuando este ajustador regrese, pueda restablecer la memoria del individuo original y de ese modo éste tenga plena conciencia de su continuidad y de su expansión de su personalidad. Estos factores espiritualizados de la memoria y de la identidad de la criatura forman parte para siempre del ajustador. No explicar si no es necesario, me dice, pero es imprescindible saberlo. El libro de Urantia se dice personalidad de la criatura, pero ojo, esta personalidad no puede estar referida a la que recibe el individuo como un don del Padre, ya que ese don no forma parte todavía del ajustador. Por lo tanto, el concepto de la personalidad en esa frase no puede tener sino el valor de personalidad material y o identidad. Creo que sí. El alma moroncial, como está por encima de la influencia de los siete ayudantes de la mente, no retienen la conciencia de sí misma sin el ajustador, por lo que pierde temporalmente esa identidad. Sin embargo, conserva ciertas fases de su antigua mente asociada, como son la matriz mental de la criatura y los potenciales pasivos de su identidad, y por ello posee un carácter continuado que se convierte en una memoria activa cuando es estimulada por el ajustador que vuelve. Este alma moroncial permanece bajo la custodia de una pareja de serafines guardianes del destino hasta su posterior repersonalización. Y durante ese tiempo el alma jamás manifiesta una identidad activa porque no la tiene. Y tampoco establece ningún tipo de comunicación con otras
personalidades. ¿Qué ocurre después de esa muerte física? La personalidad inmortal, que igualmente nos otorgó el Padre, no se sabe a dónde va. Su paradero exacto durante el periodo que media entre la muerte y la supervivencia no lo conocen los reveladores. Pero nos aseguran que tanto el registro de la constitución de la personalidad como cada uno de sus factores identificables está salvaguardado eficazmente por los arcángeles en sus mundos de actividades especiales. Y además, de estos tres elementos disgregados, espíritu, alma y personalidad, la historia de la vida humana, tal como fue vivida en la carne, se conserva en el universo local junto con registros evidentes. Y por último, tras esta situación de la muerte, del cuerpo físico y de la mente material y de disgregación de los elementos, los no materiales, los mortales planetarios, pasaríamos a la siguiente etapa, que sería la de los supervivientes dormidos. La verdad es que pues he corrido mucho, ya lo siento, porque tendríamos que pasar a otra etapa y la otra etapa me llevaría, pues sí, creo que he ido demasiado deprisa leyéndoos el texto, debiera de haberme relentalizado un poquito, ¿no? Pero no sé lo que opinaréis o lo que seáis capaces de decir, el que tenga bien decir algo, para ocuparnos pues estos otros 15 minutos que nos quedan, no lo sé. Mariano, tú que... Sí, Eduardo, ha sido un ritmo yo creo muy adecuado, ¿eh? Y está bien tener estos minutos por si alguien quiere comentar algo o preguntar Ah, algo. Así que pues abrimos mira, turnos. Ahí está Gloria de Sevilla en primer lugar. vale, que... Sí, bueno, todo lo que has leído, por supuesto, es interesantísimo. Perdona, hay un ruido de fondo. Bueno, porque está pasando ahora la policía Ah, local por aquí, vale, perdona. vale. Es que de vez en cuando pasan para recordarnos que es muy Sí, no, importante que nos quedemos en casa y todo esto. buen servicio. Sí. Dime, Gloria, Bueno, dime. lo que decía es que desde luego es una de las partes más interesantes y más importantes que lo que más digamos que nos afecta a nosotros, ¿no? Sí, Hay muchas sí. cosas que quería decir, pero bueno, referido a esto último ya que hemos leído, aquí cuando has leído lo del alma, cuando después de la muerte este alma se la llevan los serafines, ¿no? Es curioso, bueno, se me ha venido a la mente decir que este alma sin el ajustador y si no tiene identidad, digamos que no es nada. Entonces, si el individuo no sobrevive, este alma fallece, este alma se destruye. Bueno, no se destruiría, supongo que pasaría a ser, no sé, parte del Supremo o algo así, pero si el individuo no sobrevive, este alma tampoco sobrevive. El alma que yo tenga interpretado del libro, el alma va al Ser Supremo. Al Supremo, sí, ya. Sí, si Hombre, me ha dado alguien... un poquito de pena, ¿no? Me decía así, Sí, pobrecita, no tiene identidad ni tiene nada, ya. ¿no? Pero sí, yo No, tenía entendido algo así, pero no lo recordaba. Yo creía que sí, que se iría al no sé Supremo si... porque la energía aquí no se desperdicia nada, Por supuesto. pero, No pero sé si nada. alguien más querrá decir algo en Sí, referencia a eso, pero... creo que Jesús y Andrés quieren hablar. Venga, tenía también que hablar porque esto de los 7 círculos psíquicos también es muy Sí, interesante, ¿no? los 7, sí. Entonces, Nosotros lo que estamos haciendo en nuestro grupo de estudio, porque ya digo que este es un tema muy largo, es muy extenso, y además se hace muy entretenido porque a la medida que, no ha sido este el caso, ¿no? Pero nosotros en el grupo, en la medida que vamos leyendo, cada una, nos vamos al libro y consultamos en el libro porque hay más información añadida. Y la sí, verdad es que, bueno, nosotros estamos todavía ahí bueno, hicimos una reunión, la última, la hicimos en ello, pero nos quedamos casi a medias de esta primera etapa.
porque claro, invertimos mucho tiempo en consultar con el libro ciertos detalles por las dudas que, como en tu caso, pues pueden surgir a la hora de lo que vas leyendo. Pero es un trabajo Es que a mí me precioso, gustó la verdad que sí. muchísimo, mucho, mucho. Sí, Rafa, su virtud es dejar los trabajos peinados. y es minucioso, sí, la verdad que Peinados. sí. Venga, dejo que hablen los compañeros, gracias. Adelante, Jesús. Buenas, mi pregunta referente es a la ¿qué es un intelectual, una aberración intelectual? Y si eso tiene verdadero efecto en el plano de la vida, en el plano físico. Y bueno, ¿y qué es? Y por qué es tan, o puede ser tan negativo? Yo, a mi modo de interpretarlo, me atrevo a decir que, bueno, es elegir el camino contrario a intentar que tu voluntad haga o cumpla con la voluntad del Padre. Así a bote pronto me viene que incurras en el pecado, seas consecuente del agravante que estás causando y seas reincidente. Para mí eso es una aberración en el sentido mental, ¿no? O que te dediques toda tu vida, pues no sé, en vez de ayudar al semejante, pues hacerle toda la pupa posible. O sea, en fin, pero vamos, creo que a grosso modo es intentar caer en el pecado de una manera consciente, ¿no? Y con ello llegar a la iniquidad, con lo cual tú mismo te has perdido. ¿Y por qué se salva el alma si esa era su primera intención, ¿no? Claro, Si, porque tú puedes vivir varias etapas de tu vida y tú has podido ser una persona que durante una temporada de tu vida ha sido buena gente, pero por circunstancias en la siguiente, pues se te ha retorcido tus ideas y has mandado a tomar por el saco todo lo que es concerniente a intentar hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, pues no sé, ahí ya sería mirarte con lupa a ver qué partes de ti merecen la pena rescatar de ese alma y qué partes, para eso están los censores y bueno, un grupo de personas que te van a intentar analizar, claro. muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Sí? Perdón, tenía la palabra, Quisiera... André. Tienes que levantar la mano. Hola, dos cosillas. Hola, Andresito. Buenas tardes. A ver si las he entendido bien. Hay una frase que dice, aquel que más tenga, más le daré. Sí. Venía relacionado un poquitillo con la pregunta que hiciste anteriormente, que al principio no te quería interrumpir porque pues, quería que expresarías todo eso. O sea, que contra más, vamos a decir, más espiritualizado estés en este plano, más posibilidades tienen que te ayuden esta gente. Sí. Segurísimo. Sí. Y la segunda pregunta, bueno, yo estoy convencido, pero claro, es una opinión mía. Hay una pequeña relación entre la individualidad y la personalidad. Yo he llegado a comprender, no sé si probablemente igual esté equivocado, que la personalidad dice que no sabe dónde va, pero como está relacionada mucho con la individualidad, probablemente quien se lleve uno se lleve el otro. Quien lo transporta o lo lleva. ¿Por qué? Porque la individualidad está, yo creo que es una faceta muy, muy, vamos, muy sesgada o muy acoplada a la personalidad. Por eso me ha parecido entender, claro, es que últimamente, como hemos estado leyendo también en los domingos, venía a colación también de esto, pues sí que he llegado a comprender, y es mi opinión, que están muy relacionadas las dos, y al estar tan relacionadas, pues quien se lleve una cosa se lleva la otra. Me ha parecido entender. Ahí yo me pillas en fuera de juego, tendría que consultar el libro y ir al tema, ¿no? Pero si alguien que cree que le puede dar un criterio más correcto, pues que lo haga. No sé si hay alguien por ahí.
Pero bien. ¿Cuál es la pregunta concreta? Que cree que la personalidad que está muy ligada a la individualidad, que el que se lleva lo uno se lleva lo otro. No, es lo que he entendido. No, pero claramente en la exposición además que has hecho, dice claramente que la personalidad no se la lleva el ajustador y no sabemos a dónde va, ¿no? Y la Claro, identidad sí claro. se la lleva, la identidad sí. Claro, se lleva parte de, hace una copia, hace una réplica de todo lo que tú has hecho en pro de la voluntad del Padre. Bien, vale, sí. Por eso Mariano te había hecho ese comentario. Bueno, ha contestado Mariano, pues vale, bien. Había hecho ese comentario como uno están muy relacionados, esa es mi opinión, y están tan relacionados. ¿Quién se lleva a uno probablemente? Como te dice que no sabe a dónde va, pues quien se lleva a uno se lleva al otro, porque sí que... No parece, el ajustador no se lleva la personalidad, pero sí se lleva la identidad, que es parte de la personalidad. La verdad es que son conceptos que Claro, por eso es que... nunca hemos tenido claro del todo, ¿no? Es que efectivamente, según mi criterio, yo ya digo, no lo tengo muy claro. Sabemos que la personalidad, no sabemos quién la registra, sabemos que hay un grupo de arcángeles que no sé lo que hacen muy bien, ahí el libro lo deja. Igual es que definimos... ¿Quién? Ya no puedo... Se oye muy mal, Andrés. No sé lo que le pasa, pero sí, Mariano, yo Bueno, estoy sí. contigo que efectivamente el libro no es muy claro ni muy concreto con una cosa y con la otra. Si ¿Cómo? Un segundo nada más, solo un segundo, no interrumpo. Pero lo que me gustaría saber es cómo define, qué entiende Andrés por individualidad. Ya ahí no me queda claro, porque una cosa es la personalidad y otra cosa es, bueno, esos conceptos, pero individualidad no entiendo lo que define, lo que quiere decir Andrés. no sé, Andrés. Vamos a respetar los turnos de la mano, está JJ, y hace rato quería hablar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues realmente se me adelantaron a la pregunta y es Ah. exactamente la misma, pero yo lo hago desde el punto de vista identidad. Fue que en un momento dijiste que la personalidad aún no la teníamos, sino como una especie de identidad. El libro habla mucho de identidad, pero aún lo que dices es un concepto muy vago. Entonces, ¿qué tenías con respecto a eso? Ya digo que el libro, según se interprete, la identidad es, pues para mí, bajo mi punto de vista, es algo que posee el ser humano y que va desarrollando en su vida en pro de esa voluntad del Padre. El individuo es quien posee esa identidad. Te identifica en cierta medida cualidades de tu ser, ¿no? Hasta ahí puedo decir. Ya digo que yo eso lo tengo, hemos tenido debates en profundidad sobre estos temas y la verdad que el libro no es muy claro. En el documento 112 y 111 habla de esos temas, pero no sé yo hasta qué punto. Dime, JJ. No, disculpa. Es que, a ver, desde mi punto de vista, cuando dice que el alma se crea, él toma el ajustador, duplica los valores de valor, perdón, los valores, sí, lo que es de valor espiritual. Entonces, no sé si dentro de esos valores espirituales pueda ir esta identidad que nos hace únicos e irrepetibles, lógicamente, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo contigo en eso, interpreto más o menos eso. Yo sí. También. Bueno, sí, gracias. en eso estoy. La individualidad, pues yo creo que es, no sé, es la individualidad es el propio individuo en sí, pero sin más. Sin embargo, la identidad es lo que tú has conseguido, lo que tú has logrado espiritualmente. Porque desde otras filosofías podemos ver que somos uno solo con Dios, que nos fundimos en Él, entonces como si no tuviéramos una individualidad como tal, sino simplemente en este momento estaríamos haciendo una expresión de Dios, pero realmente que no tuviéramos una separación como tal.
pero pues es algo diferente a Urantia. Ya, Mil gracias. ya. A ti. Bien, pasamos la palabra a Jordi y después a Miguel, que dice que no puede levantar la mano. Sí, bueno, sobre lo que opino, se me oye bien, ¿no? Perfectamente, Jordi. Sí, si es opinión mía, sobre lo que yo opino, porque estas preguntas me las he hecho mucho. Y cuando estoy en plan de un poco meditación, pues las pregunto y las voy preguntando. Bueno, a resumidas cuentas, es mi idea, ¿no? Yo considero que la personalidad nos la envía el Padre Universal. Todo lo que es del Padre Universal es misterioso y uno de los misterios más grandes es la personalidad. El ajustador lo tenemos más claro, es un fragmento del Padre, pero la personalidad, para mí, es un misterio. ¿Y a dónde va la personalidad cuando morimos? Pues es un misterio del Padre, pero yo considero que la personalidad es lo que el Padre te concede como un hijo potencial de Él. Es lo que te hace hijo de Dios. Es la personalidad que concede el Padre, es al final que seas un hijo de Dios. Cuando lleguemos arriba, esa personalidad será una con el Padre. Y todo, ya sabéis vosotros, que todos los finalitarios, para estar en el cuerpo de la finalidad, todos tienen un fragmento del Padre. No puede haber nadie que esté en el cuerpo de la finalidad si no tiene un fragmento del Padre. Las personalidades que no tienen fragmentos del Padre, cuando entran en el cuerpo de la finalidad, el Padre les concede un fragmento. Por lo tanto, yo creo que la personalidad es sencillamente ser hijos o un potencial hijo de Dios. Los que no cumplen, o sea, los que no lo consiguen, pues pierden ser hijos de Dios, que es lo más importante. Muy bien, Jordi. Adelante, Gloria. Bueno, creo que Miguel y Chispa, que no han hablado, pues... No, que Miguel me ha dicho que no, que ya no iba a hablar. Ah, vale, pues si quiere... No, simplemente quería deciros para mí, porque para mí uno de los grandes misterios, uno de ellos, ¿no? Es la personalidad desde aquí del libro de Violancia, ¿no? Entonces yo siempre trato, para entender los conceptos, trato de hacer una interpretación. Yo creo que el libro de Urantia es un libro para interpretar, cada uno tiene su interpretación. Entonces yo he tratado de diferenciar la personalidad y la identidad. Para mí la identidad es como la manifestación, digamos, material de esa personalidad, o lo que nosotros, digamos, exponemos a los demás. Es la diferenciación que yo hago, ¿no? Como el reflejo material de esa personalidad. Es la identidad. Para decir un poco cómo yo entiendo estos dos conceptos. Y ya dejo hablar a los demás, pero es que se me ha quedado en el tintero un montón de cosas porque quería hablar también una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando se ha dicho que la copia que hace el ajustador, ¿no? Es de todo lo positivo, de todo lo positivo y todo lo espiritual, todo lo que nos vale realmente, ¿no? Y me gustaría, porque es una cosa que nunca he preguntado, entonces es cuando nos juzgan esa copia o nos juzgan de la trayectoria de todo, porque se queda grabado esa copia de nosotros. Y cuando nos juzgan, digamos, cuando ya nos van a juzgar, ¿qué nos juzgan? ¿A raíz de esa copia? Yo creo que no, porque esa copia es todo lo positivo, ¿no? O de toda la vida, todo el trayecto. Y bueno, muchas cosas más, porque esto de la mente que ha dicho, ahí no estoy yo muy de acuerdo con Rafa, ¿no? Cuando habla de las mentes no normales, ¿no? Pero eso es mucho debate que no voy a entrar en eso. Voy a dejar que hablen los compañeros. Gracias. Gracias, Gloria. Adelante, Chispa. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Hola. Eduardo? Hola, Elena.
Pues sí, yo quisiera también aportar mi humilde punto de vista un poco con respecto a la identidad y a la personalidad como yo la entiendo. Vamos a ver, yo la identidad la entiendo un poco como lo que somos nosotros, es decir, cómo nos enfrentamos, por ejemplo, a cada hecho de esta vida, ¿no? Un poco para entendernos. ¿Cómo pienso yo? Pues si soy positiva, tengo una particular manera de abordar las cosas, o bien si soy pesimista. Estos patrones mentales y de memoria muy, muy míos, que incluso pueden tener muchos defectos, que luego ya nos irán corrigiendo en los primeros mundos mansión, estos patrones, estas formas de pensar, estas maneras de ver el mundo, serían nuestra identidad, tal y como nosotros vemos nuestra manera de vivir. Y es la copia que se lleva el ajustador, y otro puede ser que tengan acceso los sensores y muchas veces tengan que utilizarla para juzgarnos enseguida y saber que nos tienen que adelantar y resucitarnos al tercer día si lo merecemos. Y la personalidad, pues yo la entiendo como lo que unifica todos nuestros constituyentes, aquello que permanece pues constante a través del cambio, como todos sabemos, y que dice que tú eres Eduardo, yo soy Elena. Y un poco cuando leí la descripción de Bill Sassler, que en mi modo de ver es un filósofo extraordinario de la revelación, él lo comparaba con el color amarillo del limón. El limón es inseparable del color amarillo, pero ¿cómo definimos ese color? Entonces, es lo que va a permanecer estable a través de todos nuestros cambios, pero no es nuestra identidad exactamente. Desde luego no podemos pretender saber lo que es tampoco si los reveladores nos dicen que es un misterio. Sabemos cosas que tienen que ver con ella, como, pues como que en ella reside el libre albedrío a través de nuestra mente y todas esas cosas que nos dicen y características de la personalidad. Pero a mí me ayudó mucho eso, el color amarillo de un limón, por ejemplo, como esa característica que nos unifica absolutamente a todos nuestros constituyentes, nuestra mente, nuestro cuerpo físico. Cuando nuestra personalidad se unifica y todo lo que pensamos y decimos, porque estamos espiritualizados, va en una misma dirección, digamos que eso es lo que hace la personalidad. Y bueno, un poco eso es lo que quería comentar, y hay otro concepto que ahora pues no recuerdo muy bien de lo que quería explicaros y que me fue también muy, muy útil, así el de los gemelos, por ejemplo. Dos gemelos, pues por nacer en la misma familia también podrían tener una manera aproximada de ver la vida, pero tienen personalidades completamente diferentes porque son únicas y las da el padre. Entonces, eso nos podría un poco ayudar también en que tienen identidades, pues a lo mejor parecidas, pero la personalidad no. La personalidad es única para cada uno de ellos. Y esa personalidad que lleva implícita sus decisiones en la vida, pues también va a determinar mucho de enfermedades que van a tener, etcétera, etcétera. No van a ser idénticos, precisamente por las elecciones en la manera del vivir que van a tomar, van a afectar a su epigenética. Es decir, y eso es una cosa que está muy, muy de moda ahora en medicina, de cómo nuestras decisiones en la vida van a afectar nuestra genética, pero no cambiando la secuencia de bases de DNA, sino todo lo que está alrededor. Entonces, bueno, pues esto era un poco lo que yo quería aportar para ayudar a que se vea un poco la diferencia. Gracias. Sí, sí, yo en ese sentido puedo aportar simplemente que la personalidad es sin más, lo más simple del mundo, es la cualidad de ser persona. A mi modo de entender, te diferencia totalmente del resto de la creación. El Padre contigo hace una distinción soberana en la que te otorga la cualidad de ser persona, que por otro lado lleva inherente la identidad, que cada uno, como bien has dicho, la va desarrollando con arreglo a su libre albedrío y en las decisiones que va tomando. Por lo tanto, eso, a mi modo de ver, sin llevarlo a más complejidades que se puede llevar, para mí es eso, la personalidad es la cualidad de ser persona. Entonces, lo veo por ahí. Muy de acuerdo, sí.